Muy buenas tardes a todos. Créanme si les digo que es un placer inmenso para mí estar aquí. Solamente espero estar a la altura de las personas que me acompañan hoy, con las que vamos a tratar de trasladarles la envergadura de lo que hoy está sucediendo en este Salón Noble de Fonseca, en el que tantas cosas importantes han sucedido a lo largo de los siglos. Creo que esta iniciativa tiene algo que ver con un pulso, con una realidad que se manifiesta de forma tozuda y que si no se interviene en ella probablemente vamos a tener problemas graves, complicados de resolver. Cada una de las personas que están aquí tienen cosas muy importantes que contarnos, con especialidades concretas que creo que nos van a ayudar a construir un discurso muy sofisticado sobre la importancia y el reto que tenemos entre manos. Quería empezar por Rafael Bengoa, una persona que tiene mucho que ver con lo que aquí está sucediendo, y no quiero transmitir mucho alarmismo, pero sí empezar con una pregunta. ¿Qué margen tiene el sistema, tal y como está concebido en estos momentos, un sistema pensado para el tratamiento de agudos? ¿Qué margen tiene el sistema de sostenimiento en el tiempo si no se actúa con carácter más o menos inmediato? ¿Cuánto tiempo podemos esperar antes de introducir cambios? Pues media hora, sí. Deberíamos haber empezado hace 10 años, cuando la demografía ya se estaba expresando. Y por lo tanto, tendemos a reaccionar tarde a las cosas que nos ocurren, que se llame calentamiento global o que se llame demografía. Estamos reaccionando tarde. Entonces nadie sabe, Fernanda, la respuesta a esa pregunta. Lo que sí hace falta es ya desencadenar las soluciones que he mencionado muy rápido y que Antonio también, y que vamos a hablar ahora, para asegurar que empecemos a invertir más y más en este tema, igual menos en cosas que son menos necesarias, pero más espectaculares en estos momentos. ¿De dónde vienen las resistencias? Las resistencias no son, es decir, todos los colores prácticamente en el panorama político nuestro están en un sitio u otro gestionando la sanidad. Por lo tanto, no es que hay un partido político que ha querido que esto fuera así, sino que en todos los países hemos privilegiado la medicina aguda, que ha sido lógico, además, durante mucho tiempo que había que hacer eso, y mientras estábamos atendiendo a la medicina aguda, cuando tienes un infarto, se te rompe una pierna, tienes un accidente o tienes una infección, y eso lo hacemos, estamos en primera división a nivel mundial. Pero no estamos en primera división en el tratamiento de crónicos, que necesitan mucho más continuidad de atención, que necesitan estar conectados con nosotros durante a veces 40 o 50 años. Y hay la resistencia es el modelo y los incentivos que tiene el modelo actual, que son muy, muy fuertes para mantenerlo donde está versus empezar a hacer una transformación. Entonces yo creo que todos los gobiernos de todos los colores políticos van a tener que empezar a llevar el sistema en la dirección que hemos comentado. Te voy a pedir un ejercicio de concreción complicado, supongo. Vamos a ponernos en un plazo de 10 años, vamos a suponer que esto que estáis vosotros promocionando desde aquí se ha conseguido. ¿Cómo sería ese nuevo sistema de salud? Pues yo, que tendré muchos años ya, si estoy solo, espero estar conectado con el centro de atención primaria, donde habrá, espero, un enfermero mirando si yo me estoy descompensando de mi diabetes, mi hipertensión, mi enfermedad respiratoria o cardíaca, lo que fuera, salud mental. Saber que eso está pasando, porque con información digital ya sabemos que podemos controlar 7 o 8 de esas patologías. Poder enviar esa información al centro de salud, que entonces esa información desencadene que alguien venga a verme a casa, y que las personas que vienen a casa no sea un robot.
porque tiene, en algunos países, concretamente Japón, se piensa que lo que hay que mandar a casa es un robot. Los galeses, un poeta... Ostras. El robot. Los galeses, hay un poeta galés que dice "The heart needs a face", ¿no? El corazón necesita un rostro. Entonces yo lo que quiero probablemente es un rostro. Yo voy a mandar información y quiero estar conectado digitalmente de las 1000 formas que ocurran, pero quiero que luego venga un rostro, recursos humanos, la atiendan. Que si luego se complica aún más, pues ya estarán los hospitales para atender. Laura Quintas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Laura probablemente es la persona más importante de la que está en estos momentos en esta mesa. Ella representa a las personas que se van a beneficiar de ese nuevo sistema. Y a mí me gustaría que nos trasladaras, que nos contaras a todos cuál ha sido tu peripecia en el actual sistema público de salud. ¿Qué cosas tú detectas y has detectado como consecuencia de tu circunstancia que están mal pensadas, mal organizadas? ¿Cuánto tiempo teníamos? No. A ver, bueno, un poco Rafa ha hecho el ponente anterior, una exposición de lo que es el sistema de salud, especialmente aquí en Galicia. Mi peripecia personal creo que se puede extrapolar a gran parte de las personas con enfermedades crónicas. Yo soy enferma crónica desde el momento cero, tengo una enfermedad congénita y por lo tanto nací así. No todas las personas con enfermedades crónicas son personas mayores, efectivamente. Y quizás lo que sí detectamos a nivel general es que el sistema actual está pensado para atender efectivamente quizás la urgencia a los pacientes activos, pero no sé si, como se suele decir, si la importancia. Es decir, las personas con enfermedades crónicas accedemos mucho y por diferentes puntos al sistema de salud, al sistema sanitario, pero quizás de una forma desorganizada. Yo me veo como un puzzle. A mí me tratan diferentes profesionales sanitarios, diferentes cosas y no como un conjunto. Esa creo que es una de las principales cosas que deberíamos empezar a cambiar. ¿Has pasado momentos de apuro, digamos, o momentos de desconcierto, o momentos de soledad, o momentos de miedo como consecuencia de ese puzzle en el que dices que a veces estás metida? Sí, es complejo porque además tengo una enfermedad de baja incidencia, una enfermedad rara, por lo tanto es difícil encontrar personal sanitario con la formación suficiente porque es lógico, no somos tantos pacientes, pero sí que es verdad que al final al diseccionarnos por nuestras diferentes patologías, porque al final es multipatológico, quizás hay una falta de coordinación entre diferentes estamentos sanitarios y entre diferentes especialidades, puede ser. ¿Os escucha el sistema? Bueno, en estos momentos a mí me gusta pensar que sí, porque hablar hablamos. Actualmente cada vez más se nos está dando más voz a los pacientes y a las asociaciones de pacientes, como por otro lado creo que no puede ser de otra forma, porque en realidad el sistema sanitario lo hacen las personas, porque tarde o temprano todos vamos a ser, si no hemos sido ya lo somos, usuarios del sistema y por lo tanto creo que toda la ciudadanía debería participar del sistema sanitario. Ángel Carracedo, boas tardes. Boas tardes. Bueno, con Carracedo podíamos falar de moitas cousas, incluído surf, que estivemos falando na comida. Pero a mí me gustaría, Ángel, que le dijeras algo a Laura. Ella tiene una enfermedad crónica, es una persona con una enfermedad crónica congénita. ¿Qué puede hacer una de tus especialidades para resolver cosas que tienen que ver con cronicidades vinculadas a enfermedades genéticas? Bueno, yo puedo hablar un poco de la importancia de la investigación. Bueno, primero, realmente felicitaros a todos los que habéis tenido la iniciativa. Imagino que los promotores, la universidad y la gente que lo ha apoyado, de una cátedra de cronicidad aquí. Porque coincide perfectamente el ecosistema. Una población envejecida con problemas de cronicidad. Un montón de gente que trabaja en investigación
la Universidad de Santiago tiene un centro específico dedicado a la investigación en enfermedades crónicas, que es el CIMUS. Y un sistema sanitario de calidad donde tenemos la gente que sufre. ¿Qué puede hacer la investigación? Yo cuando Antonio, creo que simplemente por ser amigos me dijo que participara en esta mesa, dije yo, ¿qué puedo aportar yo aquí? Realmente, hombre, trabajo en cáncer y enfermedades psiquiátricas, que son enfermedades crónicas, pero se me ocurrió simplemente pensar en una reflexión y es cómo puede ayudar la investigación. Mirad, somos genes y somos ambiente. En algunos casos, gente tiene enfermedades crónicas desde muy jovencitos porque los genes están dañados. Ese subset que decía Antonio, que desde niños ya lo son. Toda la enfermedad rara, que es básicamente genética, es ya crónica per se. Muy poquitas tienen todavía en este momento tratamiento, muy poquitas. Y eso ya es un problema. Pero después, a medida que pasan los años, y hizo muy bien Antonio en distinguir entre lo que era envejecimiento y cronicidad, pasan dos cosas. Una, que fallan los mecanismos de reparación del ADN, que es nuestro libro de instrucciones. Eso es la causa principal de aumento de cáncer. Pero segundo, el ambiente va diferenciándonos y va produciendo cambios en el mensaje que hace que suframos problemas cada vez más y más y más, hasta que al llegar a una edad hay tantas enfermedades crónicas. El ambiente nos trata muy diferente. Yo, cualquiera de los chicos jóvenes que estén aquí con una muestra de ADN, puedo predecir con un error de menos de un año la edad. Pero una persona de 90 años tengo un error de más o menos 10 años. Entender qué es lo que pasa, entender cuáles son los mecanismos que conducen no al envejecimiento, sino que el envejecimiento, que es inevitable, produzca problemas, es clave. La investigación es clave. Y para mí es el gran reto. La investigación en dos sentidos. Uno, en el sentido de la prevención, que creo que es por donde tiene que ir muchísimo todo. Tenemos que saber predecir mucho mejor el riesgo de lo que va a pasar para anticiparnos a los problemas. Y segundo, tenemos que saber cómo atajarlos. Hay que hacer una investigación en las causas para poder tratarlo. De una manera o de otra, con medicamentos o anticiparnos de alguna manera. Pero esto es lo que va a ser absolutamente la clave. Y la investigación es la clave. Y tenemos que aprender a hacer una investigación más translacional, no tan teórica. Ajustar la investigación a los problemas de la vida real, a que personas como esta niña no sufran. Una enfermedad es un problema biológico por el que un individuo sufre o hace sufrir a los que le rodea. Esto sucede mucho en los trastornos psiquiátricos. Esto es lo que tenemos que averiguar. Las causas, cómo anticiparnos, cómo prevenirnos y buscar la manera de hacerlo. Ello es lo que sí puedo contar. En cualquier caso, pronosticas que enfermedades, que la investigación pueda contribuir a que enfermedades que hoy son crónicas dejen de serlo, por ejemplo. Que la ciencia puede contribuir a que enfermedades que hoy son crónicas dejen de serlo. Vamos a ver. La ciencia puede contribuir a varias cosas. Primera, a prevenirlas, a anticiparse a ellas. Lo segundo, puede contribuir efectivamente a tratarlas. Una enfermedad es crónica mientras no tenga un tratamiento que la elimine, a buscar las causas para hacerlo. Esto es habitualmente difícil porque el envejecimiento, los mecanismos son inevitables. La muerte es absolutamente consustancial a la vida y la enfermedad es consustancial a la vida. Es inevitable, es parte del problema del diseño biológico básico. Pero podemos anticiparnos y podemos tratarlo. Si conseguimos un tratamiento para una enfermedad genética, por ejemplo, que será crónica toda la vida y la curamos, ya deja de existir, ya deja de ser crónica. En muchas enfermedades son tan complejas y tan heterogéneas que nunca evitaremos la cronicidad. Es el cáncer, por ejemplo. Pero sí podemos mejorarlo. Y es por donde tienen que ir las cosas. Pues Ruth Vera, muy buenas tardes. Hay una apelación directa que te acaba de hacer Ángel Carracedo. Sí. ¿Es una enfermedad o estamos consiguiendo que el cáncer, o por lo menos buena parte del cáncer, se convierta en una enfermedad crónica, sí o no? Pues yo creo que nosotros estamos en otro lado. Para nosotros es un éxito estar aquí. Lo primero que voy a decir es que muchísimas gracias, porque cuando me escribió Rafa Bengoa para invitarme, voy a estar en una cátedra, vamos a hacer una mesa y se ha pensado en oncología, se ha pensado en cáncer como una enfermedad crónica
Y para nosotros esto, la lectura nuestra es en positivo. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que, como todos saben, está aumentando la incidencia, va vinculada al envejecimiento, pero está aumentando también muchísimo la supervivencia aparte de esto. Y esto es básicamente por varias cosas. Uno, en enfermedad avanzada es donde estamos empezando a hablar de cronicidad, y para nosotros esto es un éxito. Pacientes hoy con cáncer de pulmón o melanoma están viviendo años y estamos empezando a tener datos de 5, 6, 7 años de enfermedad avanzada. Esto, créanme, que no era habitual ni siquiera hace 5 años, con lo cual estamos viendo pacientes que están muy bien, que antes fallecían. Y entonces ahora es cómo vamos a abordar esa cronicidad de estos pacientes, que esto está consiguiendo pues gracias pues a la investigación, al conocimiento de por qué está pasando, no solo en la célula tumoral, sino en el ambiente, en el microambiente, el sistema inmune, ¿no? En los cambios ambientales, para poder mantenernos con esa enfermedad, y nos enfrentamos al reto de la cronicidad. Y luego, por otra parte, también tratamientos que hacen que después de tratamientos quirúrgicos puedan no volver la enfermedad. Con lo cual, pero que puede ser que los pacientes queden con unas secuelas o se conviertan ya para siempre en un enfermo crónico, ¿no? Con lo cual, para nosotros esto es como diferente, ¿no? Una perspectiva diferente. En cualquier caso, ¿qué consecuencias tiene para el sistema? ¿O es una evidencia de que el sistema no le queda otro remedio que evolucionar? Porque supongo que la incorporación al sistema de enfermos que tienen cáncer, convirtiéndolos en crónicos, digamos, es una aportación, digamos, nueva al sistema, que supongo que justifica un poco iniciativas como esta. Claro. Nuestro gran reto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado, por supuesto, Ángel Carracero, que es el reto más importante en el cáncer es no llegar a tenerlo, o sea, conocer lo suficiente de él como para poderlo hacer medidas de prevención, tanto primaria, ¿no?, como secundaria, y no llegar a tenerlo. El siguiente, que es en el que estamos, es vivir con la enfermedad. Y hoy es una realidad que no era antes, y entonces entramos en este mundo de la cronicidad que tendremos que abordar, porque es un problema hoy en nuestro sistema sanitario, claro. Claro, desde el punto de vista de los dos, que no estáis en la clínica, digamos, estáis en la investigación, iniciativas como esta, ¿cómo las observáis? O sea, ¿qué importancia le concedéis a una iniciativa que dice, señores, o tomamos decisiones ya o esto se va a la porra? Ángel Carracero. Yo estoy un poco intermedio entre la clínica y la investigación, entonces también sufro los problemas y los veo. Creo que sí, la investigación es absolutamente vital para poder mejorar precisamente estos problemas y entenderlos, no me cabe duda. Sí veo diferencia, veo un ejemplo, es el cáncer. El cáncer es un ejemplo precioso de cómo esfuerzos importantes en investigación están teniendo consecuencias muy importantes, a veces en un porcentaje de pacientes totalmente curativo, en otros con la esperanza de la cronicidad, y con la cronicidad, que evidentemente es un problema que es bienvenido en cáncer y que tenemos que afrontar. Pero es un ejemplo precioso de cómo el entendimiento de los problemas ha aumentado tantísimo la supervivencia, pero es muy desigual por áreas. Por ejemplo, en trastornos en cronicidades como son los trastornos psiquiátricos, los avances no han sido iguales. Y la gente, lo que comentaba, me parece que era Rafa o Antonio, que tienen mortalidades muchísimo antes, que acumulan, pasa lo mismo en enfermedades raras. Tenemos que hacer esfuerzos en muchas áreas, pero tenemos ejemplos preciosos de cómo esfuerzos coordinados, que tienen que ser coordinados internacionalmente, porque la investigación ahora no es individual, exige consorcios y ideas multidiversas para afrontarlas. Un ejemplo precioso, claro, de cómo la investigación mejora la vida y ayuda a la vida, aunque produzca problemas de cronicidad, que en este caso son bienvenidos. Claro. Te traslado un poco a la pregunta. ¿Cómo saludas tú iniciativas como esta? Que básicamente lo que casi promueven es una revolución en el sistema, es advertir que las cosas como iban hasta ahora no valen, teniendo en cuenta el nuevo modelo de sociedad en el que vivimos.
Pues un poco lo que hemos comentado. Para nosotros esto es una gran noticia, ¿no? Que un paciente con cáncer que antes fallecía se convierta en crónico, pero es una realidad que ahora tenemos que cambiar incluso nuestra forma de gestionar en la sanidad. Cuando hablamos del problema que tenemos de los largos supervivientes, problemas de listas de espera en los hospitales, bueno, pues bienvenidos esos problemas. Evidentemente yo creo que están puestos encima de la mesa y habrá que incorporar soluciones, y para eso yo creo que están este tipo de iniciativas, ¿no? Como la que estamos hoy teniendo. Rafael Matesanz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Si hay una organización de éxito vinculada a una persona muy concreta, además, es la Organización Nacional de Trasplantes, un modelo copiado fuera de España y que ha sido saludado y admirado. No quiero establecer comparaciones, pero de alguna forma sí. Usted se atrevió a poner en marcha algo en el que no sé si mucha gente creía cuando lo puso en marcha, y aquí se trata de poner en marcha algo que todavía está por llegar. Yo no sé si consejos, pero ¿ve alguna similitud en los dos procesos? O en cualquier caso, ¿qué tipo de resistencias aventura que se van a encontrar? Veo muchas similitudes. En primer lugar, porque los trasplantes, en contra de la imagen que se puede tener a veces al ver esto de los aviones y todo esto, pues en el fondo lo que hacen es transformar un enfermo crónico, la mayoría de ellos previamente, en un enfermo crónico para toda la vida. Porque realmente los trasplantados son pacientes que sí reciben un riñón, reciben un hígado, reciben un corazón, pero necesitan una atención, unos cuidados, necesitan polimedicación, y entonces al final pues gestionar la atención a los trasplantados resulta gestionar la atención de la cronicidad, y el pretrasplante pues lo mismo. Los enfermos en diálisis pues es el prototipo del enfermo crónico. Entonces realmente tiene muchas similitudes, y en relación con lo que se está haciendo aquí o lo que se quiere hacer aquí, pues yo creo que es fundamental tener en cuenta una serie de cosas. Lo ha dicho el profesor Bengoa antes. Yo creo que es obvio lo que estamos tratando en este momento, y la necesidad es de reorientar el sistema, un sistema que desde hace pues bastantes décadas está orientado al enfermo agudo, y que lo que hemos nosotros estudiado en la Facultad de Medicina es sobre todo a tratar al enfermo agudo, y lo que le gusta al médico es tratar al enfermo agudo. Y sin embargo, precisamente por lo bien que hemos tratado a esos enfermos agudos durante muchos años, esos enfermos agudos se han cronificado. Es el caso de los enfermos oncológicos, como decía ahora, el caso de los enfermos de trasplante, y así podíamos repasar prácticamente todas las patologías. En consecuencia, la reorientación del sistema pues es algo que realmente, bueno, que no admite más demoras precisamente por eso. Nosotros realmente, cuando empezamos con la Organización Nacional de Trasplantes, fue una reorientación total del sistema. Un sistema que entonces no funcionaba, que la verdad es que era bastante caótico, y que estaba orientado precisamente pues a eso, exclusivamente al momento de la intervención quirúrgica. Y nosotros hay algunas cosas que yo creo que sí son paralelas a lo que se puede hacer aquí. Por ejemplo, yo he leído el plan, vamos, las grandes directrices del Plan de Galicia en relación de la cronicidad. Y, hombre, una de las cosas que a mí me parece fundamental es la designación para cada enfermo crónico de un médico de referencia. Un médico de referencia que de alguna manera sea el encargado de trazar pues el periplo que tiene que hacer ese paciente. Nosotros realmente una de las líneas que seguimos con la OMT fue eso, la figura del coordinador, que después se ha extendido, pues no solamente se dedica a tener más oportunidades, generar más oportunidades de trasplante aumentando los donantes, sino después pues a estructurar toda esa atención a un enfermo que es pluripatológico, y que precisamente lo que nos contaba Laura, bueno, intentar que eso no ocurra. Los coordinadores no solamente están para tener más donantes, sino después dentro de cada una de las unidades, pues de trasplante hepático, de trasplante renal, precisamente para intentar coordinar, como su nombre indica, todas las necesidades, las exploraciones, los tratamientos. Bueno, yo creo que en ese caso se han dado bastantes pasos adelante, y yo creo que en estos momentos, bueno, gracias a eso el sistema razonablemente sobrevive. Hay que tener en cuenta, en relación a lo que decía ahora, que hay para algunos hospitales, para cada vez más hospitales dentro de España, el mayor problema con los trasplantes pasa a ser el volumen de trasplantados crónicos que tienen que atender. Por ejemplo, un hospital como la Fe de Valencia lleva más de 3.000 trasplantes hepáticos, otros tantos renales, cerca de 600, 700 cardíacos, más otros tantos pulmonares. Esa es solamente la tasa de reingresos que tienen estos enfermos a
cualquier complicación. Pues eso significa que en cada momento en el hospital pueden estar ocupadas pues del orden de 100, 100 y pico camas específicamente por pacientes trasplantados. Entonces, claro, eso necesita una reorganización total que, bueno, que razonablemente en este campo se ha conseguido, pero que creo que una cátedra como esta, una iniciativa como esta, lo que tiene que ser es un catalizador de esto que es gestión pura, gestión sanitaria pura. Yo creo que para un gestor sanitario hoy por hoy, me preguntan cuál es el mayor reto es gestionar la cronicidad. Y efectivamente eso no hay que inventarlo, está inventado, pero hay que hacerlo. Y para hacerlo, colaboraciones como todas las que se han apuntado aquí me parece fundamental. Habla que lo más importante es la gestión. Acabo de publicar un libro que se llama Gestión con alma. Habla de gestión, pero ¿cuán importante es el alma? Claro, porque en el fondo lo que trato con el libro este, bueno, aparte de otras cosas, de contar cómo ha sido toda la experiencia de la BNT, pues es de poner de alguna manera al enfermo en el centro del sistema. Porque sí, evidentemente hacen falta unos procedimientos de gestión que si no se saben, pues realmente es difícil llevarlo a cabo, pero a partir de ahí siempre hay que llevar todo orientado a una mejor consecución de los resultados en el paciente. Y por eso de ahí el título de Gestión con alma, porque solamente con unos rudimentos de gestión las cosas no se solucionan, es necesario el componente personal, el componente anímico de la persona. Si tuviera que darme 3 motivos que explicasen el éxito de la ONT, ¿cuáles serían? Yo creo que el primero es porque hacía falta. Es decir, cuando bueno, uno... no todo lo que hace falta acaba apareciendo. Sí, pero cuando uno se encuentra en una situación que es bastante caótica, y ya le digo que la situación de los trasplantes en los 80 lo era, pues la verdad es que crear un organismo que hace falta, bueno, tiene bastante rodado para funcionar. Segundo, porque no había una estructura previa. Al no haber una estructura previa, es mucho más fácil crearlo de la nada que no el intentar reconducir lo que ya hay. Bueno, en este sentido, aquí no es que no haya una estructura previa, pero lo que sí hay que hacer es modificar y orientar en una buena dirección lo que ya existe. Y tercero, yo diría que tener la persona adecuada en el sitio adecuado en el momento adecuado. Es decir, tener unos profesionales muy bien entrenados, dedicar mucho esfuerzo a la formación de todos esos profesionales y explicarles muy bien lo que tienen que hacer, que como decía antes puede ser perfectamente algo muy parecido a lo que hay que hacer aquí. En el tema de la cronicidad hay una figura que es absolutamente clave, que es el médico de familia, el médico de primaria, como se le quiera llamar, porque la verdad es que van a ser las personas sobre las que tienen que pivotar toda esa atención. Tiene que haber una buena conexión con el médico hospitalario, por supuesto, porque si no las cosas no funcionan, pero el médico de familia es realmente sobre el que tiene que pivotar con eso. Entonces es necesaria una gestión fundamental sobre esos profesionales, una buena formación, una buena dotación, que la ratio de pacientes atendidos por médicos sea la correcta, en fin, una serie de cosas que, insisto, no hay que inventarlas, están inventadas, pero lo que pasa es que hay que implementarlas, y implementarlas a veces en la realidad es muy complicado. Rafael Bengoa, habla Matesan de que el médico de familia es clave en este nuevo modelo que se plantea. No sé si coincides con esta reclamación, y en cualquier caso da la sensación de que en estos momentos las cosas no están yendo por ahí, precisamente, a la vista de las reclamaciones que están planteando los médicos de familia. Sí, pero las reclamaciones tienen que ver con que están viendo muchos enfermos, demasiados enfermos, muchos de los cuales no deberían de haber llegado a atención primaria, porque deberíamos de haber hecho algo simplemente de control previo. Y es una reclamación, digamos, que no está ocurriendo solo en Galicia, está ocurriendo en toda España. No, hablo en general, hablaba del sistema en general. Y para la cual hay soluciones, porque lo que hace falta pues hacer cosas muy concretas. Por ejemplo, se está sugiriendo introducir una enfermería capacitada en la entrada del centro de salud y que filtre estos 40 pacientes que van a venir a ver el médico X, y que decida que estos 20 no tienen nada suficientemente importante como para ver un médico o un pediatra o un ginecólogo en el centro de salud, y que les ve esa persona u otra persona de enfermería, y que por lo tanto el tiempo médico en el centro de salud se dedique a ver a los 20 que realmente hacen falta, y hacer más y más visitas a domicilio, que es lo que estamos diciendo, porque
A ver, lo que es importante es que la parte comunitaria todavía de nuestro modelo no está funcionando. Simplemente estamos esperando pasivamente que vengan enfermos y lo que hace falta es muchísimo más proactividad. La otra cosa que es importante decir es que entre primaria y hospitalaria tiene que empezar a haber una relación a través de los sistemas de información y también una relación clínica diferente que la que hay, muchísima más interacción y se tienen que ocupar a veces los dos de un paciente. Por lo tanto, esta separación clásica de que la primaria y los hospitales pues son dos estructuras diferentes, pero tienen el mismo paciente. Entonces, yo creo que tenemos muchas soluciones, además hay mucha evidencia de qué soluciones, y he usado un ejemplo de gestión para decir qué es lo que hay que hacer. Y luego la otra cosa, y que quiero volver a insistir, es que los pacientes que se aprenden en atención primaria a autogestionar su enfermedad, una diabetes, una hipertensión, un asma, enfermedad crónica respiratoria, estos pacientes a los que les ayudamos a autogestionarse obtienen mejores resultados que cuando dependen de nosotros y usan mejor los recursos. Es decir, que son entre un 8 y un 20% más si quieres, económicos en el sistema que a los pacientes a los que andamos simplemente esperando que vengan. Entonces, mucha educación, mucha autogestión por los pacientes y una nueva organización asistencial entre primaria y hospitalaria mejor que la de hoy. Claro, porque puede haber quien diga, si yo fuera una política, que Dios me libre, que esto está muy bien, pero que es inabordable por su coste económico. ¿Es muy caro poner en marcha esta modificación del sistema que se plantea desde la cátedra? No. De hecho, lo que es caro es quedarnos como estamos. Sí, no, lo que es caro es quedarse aquí. Ahora estamos tirando dinero. Y el problema está en que eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que ha comentado antes, digamos, la paciente, que básicamente es un problema, un sistema fragmentado que no consigue ofrecer a los pacientes continuidad de cuidados y no consigue conectar con los servicios sociales de forma suficiente. Entonces, esa desconexión la sufren los pacientes. Entonces, no es solo en términos de gestión económica, en términos de gestión del sufrimiento es un mal modelo. Si no hubiera habido el salto a la cronicidad de la población, pues no tendríamos este problema y nos quedaríamos intentando atender a todo el mundo en fase aguda como en el siglo pasado. Pero ha cambiado completamente el panorama de los pacientes. Siempre que leo o escucho a Ruth Vera hablando de su especialidad, destila optimismo y vida de alguna forma, ¿no? ¿Ha cambiado la consideración que la sociedad tiene sobre el cáncer? ¿Han desaparecido los estigmas o no? Pues yo creo que un ejemplo claro es que esté aquí sentada. Yo creo que esto es lo que destila, ¿no? La palabra cáncer yo creo que ya no se vincula tanto con muerte, sino se está empezando a vincular más con cronicidad. La gente ya no tiene tanto miedo de decir yo he tenido un cáncer, vienen las consultas, yo me acuerdo hace 10, 15 años, no tanto, que lo primero que te decían, no diga la palabra, no diga que tiene esto, no diga... Bueno, se sigue viendo a veces, ¿no? Poco. Lo de la larga enfermedad, ¿no? Eso, sí, pero bastante, pero muchísimo menos. Creo que hay que empezar a desvincular la palabra cáncer de lucha, batalla, estas palabras bélicas que no nos gustan nada, ¿no? Porque además parece que el paciente es el que éxito o no éxito depende de ti, ¿no? Y yo creo que cada vez más para nosotros la buena noticia es hablar de ese paciente que puede vivir con la enfermedad y que le explicas, no le puedo curar posiblemente, pero va a poder vivir con su enfermedad y vamos a intentar llevar estos años de la mejor forma posible. Sí que es verdad que nos tenemos que enfrentar a esto como una novedad, que la tenemos ahora y es una realidad, y tenemos que ver cómo afrontar esto con los centros de salud, con urgencias, con otros servicios, como nos comentaba también antes la paciente, porque van apareciendo problemas y habitualmente el oncólogo sí que ejerce un poco de ese hilo conductor. Y lo que se está haciendo también, se está trabajando mucho en muchas comunidades autónomas con atención primaria. Volvemos a atención primaria.
que quizá en este momento y con esta sobrecarga, ¿no? Que tiene, pues como nos comentaba Rafa, quizá hay que cambiar el modelo de atención primaria porque para que realmente se pueda dedicar a este tipo de pacientes y más a una sanidad que quizá no ha sido el papel. Esto se ha analizado, yo vengo de Navarra y se ha analizado también allí, han habido muchos años que lo que se ha hecho es un efecto llamada de población sana a atención primaria. Ante cualquier cosa, cualquier duda, acuda a su médico, acuda a atención primaria, acuda. Y va mucho paciente sano ha ido a atención primaria, ¿no? Con una accesibilidad importante. Esto está saturado absolutamente por la cronicidad y realmente a lo mejor lo que hay que invertir también muchísimo es en la educación a la población, para que se sepa gestionar, para que no tenga que ir. Puede ser que la enfermera tenga que ser la que diga este para aquí, este para allá. A lo mejor si el paciente no tiene que llegar a eso, porque muchas veces en atención primaria lo que te encuentras es pacientes no, población no enferma, ¿no? Que a lo mejor hay que abordarla de otra forma, ¿no? Y el médico de atención primaria, además yo estoy convencida que se sentiría mucho más útil, mucho más valorado, mucho más reconociendo su capacidad para el manejo de este tipo de paciente que yo creo que tiene un rol básico. Bueno, Ángel Carrazo tiene que marcharse en 3 minutos, voy aquí mirando el reloj, bueno, preocupada de que efectivamente esa galería se produzca, tiene muchas cosas que hacer y va a atender a pacientes ahora dentro de un ratito allí a Carballo. Antes de que te marches, Ángel, bueno, hablabas antes de que esto se produce en Galicia, de alguna forma un laboratorio estupendo para poner en marcha una cátedra como esta, con el conocimiento que tú tienes del país y de sus circunstancias. ¿Por qué crees que es un laboratorio tan bueno? ¿Qué singulariza a Galicia en relación con la cronicidad? Bueno, yo te quería decir una cosa en relación con... hay que aprender de modelos de éxito, es muy importante. Hay que aprender de lo que sale bien y hay que aprender de los problemas. Por ejemplo, hay que aprender de lo que se hizo en la Organización Nacional de Trasplantes como modelo de éxito. Hay que aprender de lo que se ha hecho en cáncer, decía en investigación, pero fue una pregunta y una contestación muy buena, la anterior, de eliminación o disminución del estigma. Y tenemos que aplicar otros modelos. Por ejemplo, en enfermedades psiquiátricas sigue habiendo un estigma tremendo. El que no haya... la disminución del estigma es algo importantísimo. Primero porque ya el recibir una noticia desfavorable tiene un impacto, pero si aún por encima está estigmatizado, eso es terrorífico. Y fijaros cómo es nuestra situación en la parte de psiquiátricas, que se utiliza la palabra trastorno para desestigmatizar, pero tampoco funcionó, porque a veces los eufemismos no funcionan. Y imaginaros que un niño que ahora se rompe una pierna y siempre no hubo un problema. Hasta hace poco, si un niño tenía un cáncer infantil, era un problema, no se podía decir, pero llevan todos a visitarlo al hospital. Pero yo no digo que tenga un niño en esquizofrenia infantil, que tenga una simple anorexia es mejor que no se sepa. Tenemos un problema y tenemos que aprender de cosas como cómo se hizo en lo demás, en la educación. Y cómo, bueno, y ya voy a tu pregunta, porque no me podía... No, sí, es mucho más interesante tu respuesta que mi pregunta y tu consideración. Hombre, no, hablamos de Galicia, ¿no? Sí, yo como veo Galicia. Mira, yo Galicia en cronicidad, que me preocupa muchas cosas. La cronicidad, pero la cronicidad ligada al envejecimiento, porque significa pluricronicidad y pluripatología y pluritratamiento. El problema es más grave. Es más que la cronicidad de una entidad. Es la pluripatología crónica y los politratamientos brutales y todos los mayores tomando 18 cosas que ya no saben cómo tomarlas. ¿Y cómo veo Galicia? Primero, lo decía perfectamente, primero somos, y yo creo que aquí se está priorizando porque está en las prioridades, somos una población que tenemos un problema de envejecimiento tremendo, que es una población ideal para poder trabajar y intentar ser un modelo de éxito. Tenemos un tejido investigador bueno, hasta centros propios en este tema concreto. Esta cátedra puede ayudar a dinamizar, afrontar problemas, conectar las cosas, conectar la vida real con otras cosas, la investigación, por ejemplo. Si no podemos investigar en cosas que no valen, puede ayudar a hacer mejoras estructurales importantes y consejos estructurales
esto que comentabais, que es perfecto de conexión entre medicina primaria y especializada, es vital en este campo, y tenemos los métodos para poder hacerla más eficaz y revalorizar con ello el papel del médico de primaria. Tantas cosas que se pueden hacer, que yo no puedo más que desearos mucho éxito, trabajar mucho. Y yo me tengo que ir desgraciadamente porque tengo tengo que dar una charla en una asociación de enfermos de enfermedades genéticas raras, hemofilia y estas cosas, pero otras muchas más, que son enfermedades ya en sí crónicas per se para toda la vida, y me parece importante darles cariño, y por eso con mucha pena de tener que dejar esta mesa tan encantadora y tanta gente querida, pues me tengo que marchar. Gracias, Ángel. Bueno, continuamos que todavía tenemos... que tenemos Ángel. Rafael Bengoa, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de atención primaria, estamos hablando de hospitales, pero yo no sé hasta qué punto, de alguna forma se apuntó en las intervenciones anteriores del doctor Pose, tiene más ambición, y hablábamos de Galicia, una población no solamente envejecida, sino también dispersa, esa propuesta de la atención directamente en las casas, tiene una función social. Esta propuesta de modificación del sistema teniendo en cuenta la cronicidad, una función más allá de la atención en la salud simplemente. Bueno, he comentado que hay estudios que confirman que la gente necesita seguridad por lo menos en 2 o 3 cosas en su vida. Es decir, aquellos países donde el 63, Estados Unidos, 63% de las bancarrotas familiares son debidas al sector salud, porque no las pueden financiar, y que no hay seguros que quieran cubrir a los enfermos crónicos, pues obviamente no es solo un problema médico en ese momento. Estamos hablando de que la gente en otros países que no tienen acceso a un sistema o de seguros o un sistema de impuestos como el nuestro, pues no tienen esa seguridad. Y al no tener esa seguridad, pues eso yo me imagino que se contagia a muchas cosas en la vida de esas personas. Nosotros tenemos la suerte de que no tenemos un problema de acceso. Hace ya muchos años se montó el Sistema Nacional de Salud, que hay que defender ahora porque no está amenazado por alguien en concreto, está amenazado porque tenemos que manejar esta situación, que eso es lo que es importante. Y por lo tanto todos nos tenemos que dedicar a esto. Y la otra noción, la otra idea a tu pregunta es si los ciudadanos, que he comentado antes, si los ciudadanos confían en su sistema de salud, confían en sus gobiernos. Eso a mí me parece políticamente muy, muy interesante. Es decir, lo que no puede ser como un gobierno es alguien, un partido u otro partido, el que sea, que esté pensando en deshacer o limitar de alguna forma lo que tenemos entre manos. Porque lo que tenemos entre manos es la plataforma para poder atender este reto. Por lo tanto, lo tenemos que proteger. Me refería también a que pueda ayudar a contribuir este nuevo modelo que se plantea a resolver no solamente un problema de salud, sino también un problema de soledad. Me refiero a esa última filmina con la que se cerraba la intervención del doctor Pose, que es una de las enfermedades de nuestro tiempo también, ¿no? Esa cantidad de, hoy salía en los periódicos, ¿no? La cantidad de ancianos que mueren solos, y que a lo mejor este sistema también establece una nueva red, ¿no? Distinta a la que tenemos ahora. Sí, yo creo que hay 2 soledades. La que comenta Laura Quintas, que básicamente tienes una enfermedad, sabes que para toda la vida, o los niños con los que ha ido a hablar ahora Ángel. Esta situación de vulnerabilidad crea soledad, y luego lo malo que sabemos es que la soledad luego crea otras enfermedades. Es decir, no es que la soledad es una cosa neutra, sino que desencadena otros problemas clínicos, también en la gente mayor. Por lo tanto, si no atendemos bien esta epidemia de soledad que tenemos un poquito en el país, con todavía de vez en cuando sorprendidos en las noticias con que alguien se ha muerto solo. Sorprendidos o ya acostumbrados. Sí. Pero obviamente hay que reaccionar ante eso, porque eso quiere decir que hay algo que todavía no está acabado, que no está bien.
y sabiendo que sí podemos hacer cosas para que esa gente sola no lo esté tanto. Y hay ya varios movimientos en España que están viendo cómo crear, y Rafa y yo estamos en unas fundaciones que se dedican a eso, pero se llaman ciudades compasivas. Es decir, ir creando a nivel municipal una ciudad que consigue conectar las personas que son o voluntarias o los servicios con personas que están solas. Lo primero que hay que hacer es identificar quiénes son, quiénes están solos, dónde están, dónde viven, que es relativamente fácil porque son los que toman pluritodos, los que leéis pluripatológicos, plurital, y que tienen un cuidador. No nos costaría mucho identificar en Santiago quiénes son ahora las, yo qué sé, 6.000 personas que viven solas y que están por encima de 80 años y que pueden estar viviendo esa soledad. Si ya sabemos que los podríamos identificar, y una vez identificados podemos perfectamente dirigir servicios especialmente dirigidos a ellos y no esperar que un día aparezcan en urgencias. Hablaba antes Rafael Bengoa de la responsabilidad que se había infantilizado, creo que fue la palabra que utilizaste, al ciudadano o al paciente en estos 40 años, y que reclamabas una responsabilidad nueva por parte del ciudadano y del paciente. ¿Cómo, Rafael Batesanz, se combina esto, esta exigencia de responsabilidad, ese ciudadano más adulto, más maduro, con esas ciudades compasivas de las que acaba de hablar? Yo, en relación a lo que decía Rafa, a mí me parece que hay que resaltar un asunto fundamental, que habláis ahora de las visitas. Vamos a ver, yo creo que en Galicia el problema todo viene matizado, todo lo que estamos hablando de la cronicidad viene matizado por dos factores fundamentales. Uno, el envejecimiento de la población, ya se ha dicho muchas veces, y otra, la dispersión de la población. Eso con un sistema de primaria pues potente, pero que cuando uno analiza, por ejemplo, el documento sobre cronicidad del Ministerio de Sanidad, que es un documento muy valioso, que se ha citado antes y que se publicó hace tan solo unos meses, compara lo que ocurre con todas las comunidades autónomas en los distintos parámetros. Y entonces Galicia, precisamente por estas características, se encuentra en la parte media-alta de casi todos los parámetros. Pero hay dos asuntos en los que se encuentra en el extremo. Uno, en relación al número de visitas, que es el mínimo. Probablemente, es decir, visitas por médico y por paciente. Se encuentra en la parte baja de todas las comunidades autónomas. ¿Por qué? Pues probablemente por ese problema de la distribución de la población, que realmente hace más difícil de que acuda el médico o la enfermera, todo eso. Y el segundo es la tasa de reingresos. La tasa de reingresos de un crónico cuando se le da de alta, en Galicia es de un 10%, y eso está bastante sensiblemente superior a la media española. Claro, eso pone de manifiesto que lo que decía Rafa Bengoa hace un momento, de la necesidad de liberar a primaria de algunas de sus tareas que pueden considerarse menos eficaces, es fundamental. Porque claro, en una situación como esa, pues caben dos posibilidades: o aumentas indefinidamente el número de médicos de primaria, lo cual evidentemente choca con el presupuesto y choca con otras necesidades dentro del sistema sanitario, o lo que haces es de alguna manera hacer que esos médicos de primaria vean disminuida la sobrecarga por muchos caminos. Por una parte, el empoderamiento del paciente, eso es fundamental, que es la pregunta con la que iniciamos esto. Muchos enfermos, si realmente se les proporciona la formación necesaria, el enfermo crónico realmente necesitan mucho menos de su médico de primaria y a su vez y consecuentemente mucho menos del hospital. Y por otra parte, pues ideas como esta de la enfermera, que puede hacer un triaje que haga que simplemente lleguen al médico aquellos enfermos que realmente lo necesiten, bueno, pues podrían perfectamente dejar al médico de primaria que se dedicase a este tipo de cosas. A mí la visita me parece fundamental porque supone además para el paciente supone una inyección de confianza importante. Una persona que esté aislada en un pueblo, pues realmente que sepa que de vez en cuando su médico, la enfermera, pues le va a visitar y le da una serie de consejos y le puede detectar cualquier problema, pues me parece fundamental. O sea que yo creo que al final todo va en la misma línea. Laura, ¿te va convenciendo?
Casi que sí. O sea, ¿crees que va por ahí la cosa? ¿Estás escuchando cosas que...? Creo que más o menos sí. De hecho, es curioso porque lo que decía Rafael Bengoa sí que es verdad que creo que la mayoría de pacientes lo sentimos así. Es que no sé si se nos infantiliza, pero es verdad que para hacer cambios dentro del sistema creo que estamos en el momento de que toda la ciudadanía, pacientes o no, pacientes crónicos o no, deberíamos aportar, porque cada vez que hay una mesa como esta en donde se nos permite participar, al final la conclusión es que más o menos todos creemos que los cambios deben ir hacia el mismo lado. Es verdad que en Galicia tenemos nuestras peculiaridades, la dispersión territorial es importante y la población envejecida, pero creo que los cambios en el sistema sanitario no pueden ser solo ahí, sino que tienen que ser bajo los cambios o bajo una mayor educación sanitaria, no solo los pacientes crónicos, sino previo a la ciudadanía en general. La prevención es absolutamente básica para prevenir enfermedades que se cronifican y para los que ya tenemos una enfermedad crónica no adquirir más, que es algo que es también relativamente habitual. Y también la parte social, ese famoso marco sociosanitario que se habla mucho y al final parece que no se termina de definir, pero los enfermos crónicos que más utilizamos el sistema sin ese apoyo social sería imposible, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad está cambiando. No sé si es bueno o malo, pero es verdad que está cambiando y la respuesta tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Se ha hablado de poner al paciente en el centro del sistema, tú convives con tu enfermedad desde que naciste. ¿En algún momento has sentido que eras tratada no como una persona con hemofilia, sino como una hemofílica? Sí, en realidad eso lo define perfectamente. Somos personas y después se nos ponen los adjetivos que sean necesarios, persona con hemofilia, con enfermedad crónica, con discapacidad, la que sea, pero lo principal es que somos personas, eso sí que es verdad. Pero también es cierto que en mi caso, al igual que otros muchos, hemos aprendido quizás a usar el sistema. Somos los pacientes crónicos de largo tiempo, de larga duración, que crecemos en nuestras diferentes etapas vitales con una enfermedad crónica, sí que aprendemos a usar el sistema, sobre todo a través de las asociaciones de pacientes que llevamos muchos años ya organizados y aportando, nos lleva a que podemos... Sois unos expertos en los... bajo fuerza mayor, pero sí. Nos ha quedado más remedio muchas veces. Efectivamente, sí. Cuando el sistema no funciona, se crean herramientas paralelas que apoyan y aportan para que funcione de otra forma. Ruth Vera, una pregunta que tiene que ver con una cierta manía que tengo yo, que es preguntaros a las personas cómo va a ser el futuro, que os pongáis una bolita delante y que os aventures cómo va a estar la investigación del cáncer y el abordaje del cáncer pues en el plazo de 10 años, tampoco te digo más. ¿Vamos a notar muchos cambios en 10 años o es poco tiempo? Bueno, yo antes lo has comentado, soy bastante optimista por naturaleza. Dentro de 10 años el cáncer no creo que se llegue la bola maravillosa y no vamos a hablar de la curación del cáncer. Yo creo que ya es muy optimista hablar de la cronicidad en el cáncer. Pero lo que sí que es verdad es que en los últimos años, gracias nuevamente a la investigación, la única forma de vencer, y mira que no me gustan las palabras estas bélicas, es conocer lo que está pasando. Si no sabemos qué está pasando con esa célula tumoral, que hoy sabemos no solo la importancia de la célula, sino de la propia persona, del propio individuo, de tu sistema inmunológico, de tu sistema de vida, de factores ambientales, de qué otras enfermedades tienes, cómo influye todo eso, nunca llegaremos a poder no tener cáncer, que es nuestro objetivo. Pero realmente en los últimos años ha habido un gran avance en el conocimiento gracias a la investigación y, por otra parte, gracias también a toda la innovación en tecnología que nos ha hecho
que podamos tener estos datos, ¿no? Incluso información, sistemas de información, o sea, y el poder, ese desarrollo por una parte de biología o investigación más básica translacional, con todo el apoyo de innovación tecnológica que ha habido, nos está poniendo en este momento en una situación, pues yo creo que muy importante de conocimiento de la enfermedad. Yo si tuviera que decir es, vamos a saber un poco más de él, vamos a saber todo lo que podamos más para poder realmente, pues eso, ojalá no llegar a tenerlo en 10 años, posiblemente no, pero que los pacientes puedan decir tengo un cáncer como tengo una diabetes o como me han hecho un trasplante renal, ¿no? Pero realmente el ideal, la utopía sería acabar con el cáncer. Yo tenía entendido que era como, bueno, no, el cáncer es como consecuencia es una consecuencia de la vida. Sí, ¿no? Exacto. Yo creo que Ángel ha dicho antes una cosa muy importante y es que vamos a enfermar, vamos a morir, es inherente desde el momento que naces, esto es inherente a la vida y no vamos a ser inmortales, con lo cual el cáncer va asociado al envejecimiento. Igual que tenemos arrugas, igual que tenemos alteraciones en nuestro sistema vascular, cardíaco, renal, ¿no? Lo mismo ocurre en una serie de alteraciones en las células que se van dividiendo y es inherente a nuestra propia vida. O sea, el cáncer posiblemente con 85, 90 años, muchos de los que estamos aquí con 90 años, ya hay datos de pacientes o de personas que se mueren con esa edad y sobre todo varones y prácticamente todos tienen un cáncer de próstata, o sea, porque va inherente con nosotros mismos, ¿no? Con nuestros genes. Bueno, yo creo que ese reto posiblemente no sea, ¿no? ¿Por qué decidiste especializarte en la investigación del cáncer? Cuando yo hice medicina quería ser psiquiatra. Y en el último momento, en los últimos tiempos, al final, y quería ser psiquiatra y bueno, Ángel Carracero también ha dicho que él hace estudio de investigación en enfermedad mental y en cáncer. Y a mí me pasó un poco parecido. Mi duda era o meterme en el abordaje del cáncer o de las enfermedades mentales, porque me parecían dos campos que se necesitaba muchísimo conocimiento para poder realmente entender. Son dos enfermedades que necesitamos entender. Si no, no vamos a poder llegar a curarlas o a prevenirlos, que sería lo ideal. Y mi duda fue enfermedad mental o cáncer. Y me decanté más por el cáncer. Y en ese proceso de entendimiento de las dos enfermedades, ¿en qué curso estás? Yo creo que, por suerte, parece, y también no soy experta en enfermedad mental, ni muchísimo menos, ni en cáncer tampoco, pero parece que en cáncer el conocimiento que tenemos hoy es muchísimo mayor. Yo creo que estamos en un momento de los mejores en los últimos años, ¿no? Que necesitamos muchísimo más, pero estamos en ese camino, ¿no? En ese camino que habéis puesto, no sé quién ha puesto esa última diapositiva, de un camino estrecho y largo. Creo que el camino se ha ampliado muchísimo y que el conocimiento ha sido un avance exponencial en los últimos años. Si tuvieras que recordar o actualizar un momento de alegría en tu carrera profesional como consecuencia de algo que sucedió en este proceso de investigación del cáncer o de conocimiento de lo que es el cáncer, ¿cuál sería? Yo creo que el salto de fijarnos no solo en la célula, a mí eso me ha parecido que es un cambio muy importante. Todo estaba focalizado, la quimioterapia, a destruir la célula tumoral. La radioterapia destruye la célula tumoral. El salto de que a alguien se le ocurriera que a lo mejor importa algo más que la célula y el pensar que influye el sistema inmune, por ejemplo, me parece que ha sido uno de los cambios quizá más importantes. Bueno, estamos en el borde de, no sé si tenemos algún margen, son las 7:15, tenemos algo de margen. Bueno, Rafael Matesanz, vamos a hacer como una especie de última ronda en relación con lo que hoy nos convoca. Hablamos antes de las similitudes entre el proceso de puesta en marcha de la Organización Nacional de Transplantes y este nuevo modelo basado en la cronicidad. Pronosticas muchos tropezones, muchas resistencias, muchas piedras en el camino y en cualquier caso, bueno, ¿cómo te gustaría que estuviera este nuevo modelo en el plazo de 10 años? Ahora, yo creo que la resistencia al cambio es un fenómeno universal que se ve en cualquier institución y, como
como no podía ser menos, el Sistema Nacional de Salud es especialista en esto. Pero yo creo que en este tema las cosas tienen que caer por su peso. Es que tenemos que ponernos las pilas por una razón. La tercera parte de los que estamos aquí tenemos un proceso crónico. Este porcentaje, a partir de los 65 años, llega al 76%, las 3/4 partes de la población. Y como se mostraba anteriormente en una diapositiva, si vivimos lo suficiente, el 100% va a llegar a tener al menos un proceso crónico. Pero es que no es un proceso crónico, es que la mayoría de esas personas de más de 65 años van a tener varios procesos crónicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en algo que se puede entender fácilmente, el número de pastillas que se toman al día. Bueno, pues a partir de los 65 años, más de 4 pastillas lo toman un 36% de la población. Más de 6 pastillas lo toman un 10% de la población. Y más de 9 pastillas distintas, no quiero decir número de pastillas, sino 9 medicamentos distintos, lo toman hasta un 1% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no ponemos algo que facilite la vida a todas esas personas y que realmente reoriente todo el sistema en atender correctamente a todo esto, y evidentemente si son 9 pastillas no puede ser atendido por 9 médicos, que era lo que decía Laura anteriormente, eso no puede ser, porque se están despilfarrando muchos recursos y porque realmente al pobre enfermo le marean y muchas veces le están dando cosas que son incompatibles entre sí. Entonces a mí me gustaría que realmente este mensaje calara y que dentro de 10 años pudiéramos echar la vista atrás y ver que realmente ha habido un cambio importante. Rafael Bengoa, ¿cómo le gustaría que estuviera esto organizado en una década? Bueno, ya ha dicho Rafa que aquí un tercio de la clase, iba a decir, un tercio de la gente aquí tiene una enfermedad crónica y se suele decir en gestión y en medicina y los demás lo vais a tener, pero simplemente no os hemos diagnosticado todavía. Pero entonces, cuando veáis, digamos, en el ciclo de vida el avance hacia, digamos, el envejecimiento, yo creo que lo que va a pasar es que el 100% de esta sala va a tener una enfermedad crónica. Y eso es una buena noticia si lo enfocamos como una buena noticia, porque antes, hace 20 o 30 años, no hubiéramos podido ser enfermos crónicos. Y entonces, lo importante es daros tiempo y portaros muy bien para poder tener tiempo, para poder tener una enfermedad crónica. Esa es la idea. En realidad es un éxito, ¿no? Tener una enfermedad crónica. Es un triunfo, ¿no? Sí, es bueno. Yo creo en la cátedra le vamos a tener que dar la vuelta a esto. A mí me ha gustado lo que he oído de varios ahora, es decir, es darle una vuelta. Hay un cierto carácter positivo en conseguir ser un enfermo crónico. Y así pues la gente dirá, yo soy un enfermo crónico. ¿Qué cosas te gustaría a ti que cambiaran, ya como última pregunta, en la atención que recibes en estos momentos del sistema, bueno, pues con carácter más o menos inmediato o a medio plazo? ¿Qué cosas te pasan que te gustaría que dejaran de pasarte o qué cosas no te pasan que te gustaría que te pasaran? Yo creo que en el plazo más inmediato lo más fácil lo que debería darse con más anticipación sería que haya una mayor coordinación entre los diferentes sistemas, y eso requiere, pues, como bien se ha dicho, más recursos y más organización entre los diferentes servicios médicos, que haya una mejor derivación también, porque no podemos olvidar, sobre todo en enfermedades raras, que es imposible tener médicos especializados o personal especializado en todos y cada uno de los puntos de la comunidad, y que aquí estamos muy divididos en compartimentos, áreas sanitarias y hospitales, y muchas veces es muy difícil la derivación entre pacientes. Yo creo que realmente el gran reto del cambio del modelo sanitario no solo va a ser dar respuesta a los pacientes con enfermedades crónicas, que no dudo que tarde o temprano llegaremos ahí, sino que va a ser que
que estos cambios se den en igualdad de condiciones para todos los pacientes, dependiendo de donde vivamos. Y de que la clase social que tenemos. Sí, a ver, en realidad yo creo que un país se mide por cómo da respuesta a la sociedad que vive en él. Y el sistema sanitario da cuenta de cómo en España se trata a sociedades y sobre todo a las partes más vulnerables, que somos las personas con enfermedades o las personas con diferentes tipos de discapacidad. Entonces sí que creo que es muy importante. Bueno, pues Ruth Vera, vamos a estar contigo. Ironizaba antes Rafael Bengoa sobre va a ser algo de lo que presume una enfermedad crónica. En el fondo, el cáncer es un éxito, entiéndaseme bien lo que quiero decir, ¿no? Bueno, es una consecuencia de esa conquista de la ciencia y de la sociedad que tiene que ver con la esperanza de vida. Sí, sí, claramente. Yo digo, cuando yo hablo de éxito, efectivamente para nosotros es una buena noticia poder decir el cáncer va a ser una enfermedad crónica, ya es una enfermedad crónica y lo que tenemos que hacer es sumarnos a esto, ¿no? a este reto que tenemos. Cuando preguntabas ahora antes a los demás qué te gustaría tener a 10 años, yo creo que lo primero, para que algo ocurra dentro de 10 años, nos lo tenemos que creer hoy, ¿no? Y además no solo eso, sino empezar mucho antes, incluso con la educación. O sea, yo creo que esto o empezamos desde pequeños a educar de otra forma o eso también va a tener un difícil abordaje, con lo cual lo primero nos lo tenemos que creer hoy para que sea real dentro de 10 años y además creo que es absoluta, es que esto yo creo que no tiene, es como dicen, no tiene vuelta atrás, no tiene retorno, es que vamos en este camino, es que tenemos que trabajar todos, ¿no? De la forma de mejorar este aspecto. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro, Rafael Bengoa, Ruth Vera, Laura y Rafael Matesanz. Para mí ha sido un privilegio y un honor. Gracias, Monse. Acabo de darle al micro, parece mentira. Gracias, Monse, por la oportunidad que me habéis dado. Y muchísimas gracias a todos. Espero haber estado a la altura, como decía al principio, de las personas que nos acompañan. Un placer.